Primero, Marcos 1. Marcos 1, versículo 8. Aquí habla Juan el Bautista y vean lo que dice. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, aquí se refiere a Jesús, dice, os bautizará con el Espíritu Santo. O sea, es como si Juan dijera, yo lo único que puedo hacer es meterlos en el agua, pero Cristo hará que ustedes sean bautizados con el Espíritu Santo. Vean otro texto en Hechos 1. Aquí Lucas, el escritor, está hablando acerca de lo que les dijo Jesús después de que resucitó y se les apareció, dice en 1.4, Hechos 1.4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es esta promesa del Padre? Está en el 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, lo que acabamos de leer antes en Marcos, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto se cumpliría el día de Pentecostés, cuando con lenguas como de fuego se repartieron sobre las cabezas de los que estaban ahí reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, ¿se acuerdan? Eso ocurrió 50 días después. Dice, dentro de no muchos días. La palabra Pentecostés quiere decir 50, ¿se acuerdan? Entonces, después de esos 50 días, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Vean Hechos 11. Aquí habla Pedro. Se está refiriendo a lo que ocurrió en la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan que fue a predicar a la casa de Cornelio? No quería, pero Dios lo convenció, lo obligó más bien. Dice Hechos 11:16. En el 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, dice, como sobre nosotros al principio. ¿A qué se refiere? Dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos que eran gentiles. Está hablando de la casa de Cornelio, porque Cornelio era romano, era un centurión romano, y sus familiares eran también gentiles. Dice, cayó sobre ellos también, dice, como sobre nosotros al principio, o sea, como sobre nosotros el día de Pentecostés. Dice el 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pero ven, aquí está hablando ya no de que fueron bautizados los judíos, está diciendo que fueron bautizados los gentiles. Pero está diciendo entonces que la promesa se cumplió tanto en judíos como en gentiles. La promesa del Padre. Entonces, el día de Pentecostés fueron bautizados con el Espíritu Santo. El día que estaba predicando Pedro en la casa de Cornelio, igual fueron bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración. Padre, estamos agradecidos. Bendito sea tu nombre, Dios, que eres un Dios muy bueno. Siempre nos pagas bien por mal. Te amamos tan poquito, oh Padre. Perdona los pecados cometidos en esta semana, que posiblemente se nos olvidó confesar o ni cuenta nos dimos que los cometimos. Perdónanos y límpianos otra vez con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra y que este tema que vamos a ver sea de ayuda para todos. Te pedimos por los hermanos Arnulfo y Araceli, por el hermano Pepe, por Adán, por la señora Graciela y sus hijas que no pudieron venir, que los guardes en tu mano poderosa, que los libres del mal, que los santifiques y que los uses. Bendice tu palabra hoy en el nombre de Jesús.
Algunas personas enseñan que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, ya tiene el Espíritu Santo. Pero que esa persona necesita ser bautizada con el Espíritu Santo. O sea, ellos hacen una diferencia. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo, pero no todos somos bautizados con el Espíritu Santo. Ellos piensan que una persona que es bautizada con el Espíritu Santo, esa persona va a vivir una vida victoriosa, una vida fructífera, va a dar gran testimonio, va a ser ganador de almas, cosas por el estilo. Pero ellos están equivocados. Ser bautizados con el Espíritu Santo y tener el Espíritu Santo es lo mismo. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, ya tiene el Espíritu Santo. Ya es bautizada con el Espíritu Santo. En Efesios 5, no lo busquen, hay una frase que dice, sed llenos del Espíritu Santo, es una orden. Todos los creyentes tenemos que ser llenos, pero no es lo mismo ser llenos que ser bautizados. Todos los creyentes ya tienen el Espíritu Santo, pero no todos somos llenos. Debemos buscar serlo. ¿Cómo? Orando, leyendo, testificando, obedeciendo, cumpliendo con nuestros deberes. El creyente que más obedece es el que más se llena del Espíritu Santo. Pero entonces, estas personas que yo les digo, hablan de una segunda experiencia, de un nivel espiritual más alto al que debemos aspirar. Esa era la idea de John Wesley. John Wesley creía que todos los creyentes, obviamente ya son creyentes, son salvos, pero que debemos buscar una experiencia extra. Es más, algunos de los creyentes de siglos pasados llegaron a dudar de la salvación de John Wesley. John Wesley escribió muchos libros, fue un gran predicador, fue muy famoso, ¿no? Pero yo tengo mis dudas acerca de John Wesley, la verdad. ¿Por qué le enfatizaba este punto? Hablaba de una santificación más elevada. La promesa del Padre, de la que hablan aquí estos textos que acabamos de leer, estaba en Joel capítulo 2. ¿Quieren buscar este texto? Ricardo, ¿tienes ahí Joel? Capítulo 2. ¿Quieres leer desde el 28 hasta el 32? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, y sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente entre el remanente al cual él habrá llamado. Esto que está leyendo Ricardo se cumplió una parte en aquel tiempo, en el día de Pentecostés, y otra parte se cumplirá antes de que Cristo venga, donde habla del sol y que el sol se convertirá en sangre. Pero ahí está hablando del bautismo con el Espíritu Santo que ocurrió el día de Pentecostés. Entonces, lo que se cumplió ese día de Pentecostés fue exactamente la promesa que Dios les había dado a los judíos. Vean Hechos en el capítulo 2. Está hablando Pedro, vean el día de Pentecostés y vean lo que les dice.
En Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea, los otros apóstoles, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Dice, ¿por qué estos no están ebrios, como vosotros suponéis? O sea, se refiere a que ellos habían dicho que estaban borrachos porque estaban hablando en lengua. Dice, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día son las 9 de la mañana, según el calendario judío. Según el horario judío, más bien. O sea, son las 9 de la mañana. ¿Quién caramba se está borracho a las 9 de la mañana? Ellos tenían la costumbre de tomar vino a la hora de la comida, pero ellos no comían a las 9 de la mañana. Entonces no están borrachos. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, dice el 16. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vean cómo dice, derramaré de mi espíritu. Esto es lo mismo que ser bautizados con el Espíritu Santo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto se cumplió el día de Pentecostés. Dios les reveló muchas cosas a los creyentes de aquellos días. O sea, ocurrieron muchos milagros en aquellos días. Y dice el 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora vean lo que dice el 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí ya está hablando de la segunda venida de Cristo. Vean cómo está juntando la primera con la segunda venida. Esto ocurrió mucho con los profetas de aquellos tiempos. Hablaban de profecías que tendrían un doble cumplimiento, uno para aquel tiempo y otro para el futuro. Ahora vean Hechos 2, 22. Varones israelitas, está predicando Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pasen hasta el 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, esto quiere decir por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vean, sigue hablando de la promesa del Padre. ¿Sí? Pero vean otra vez el 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Cuándo Cristo derramó esto? Cuando Él había sido exaltado al cielo. Entonces vean, Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos y se sentó en el trono. Entonces, ya sentado en el trono, Él envió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. O sea, es como si dijéramos que fue su primer acto cuando Él ya fue entronizado. O sea, lo primerito que hizo llegando al cielo fue enviar su Espíritu Santo. Y eso lo pudieron comprobar todos los apóstoles. No sé si se acuerdan ustedes que antes de ese día, del día de Pentecostés, antes de que Cristo se resucitara o se les apareciera, ellos estaban con miedo, encerrados en un cuarto. ¿Se acuerdan? Tenían miedo de los judíos. Pero cuando llegó el día de Pentecostés y fueron bautizados con el Espíritu Santo, se les quitó el miedo. Antes del día de Pentecostés, ¿no tenían el Espíritu Santo? ¿Cómo no lo iban a tener? Si no lo hubieran tenido, no hubieran sido cristianos. Ya lo tenían, pero no es lo mismo tenerlo que ser llenos del Espíritu Santo. Porque ese día fueron bautizados y fueron llenos. Entonces se les quitó el miedo. Bueno, pues antes de ese día Pedro negó a Cristo. Pero ya después lo encarcelaron, lo azotaron, lo amenazaron y él no tuvo miedo. Dice, no, yo voy a seguir predicando. Y si me matan, pues que me maten. Vean Juan capítulo 20.
aquí Cristo se les aparece a los discípulos cuando estaban encerrados, ¿qué les digo? Y vean lo que les dice en 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Vean cómo, ¿qué hizo Jesús? Sopló. Dice, recibid el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? ¿Quiere decir entonces que en ese soplo ellos recibieron el Espíritu Santo? No, ya lo tenían desde antes. Ya eran creyentes desde antes de que soplara. Pero entonces, ¿qué quiere decir con este soplo? Es para que ellos entendieran, ¿sí?, que el viento recio que llegaría después del día de Pentecostés era algo mucho más grande que aquel soplo. Comparen ustedes un soplo con un viento recio. Pero este soplo fue como algo preparatorio, ¿no?, para que ellos supieran a lo que le tiraban más adelante. Aquí, en la conclusión de su sermón, acuérdense de lo que les dice en el versículo, ven, Hechos 2. Estábamos viendo el sermón de Pedro el día de Pentecostés. Los acusa en el 36 de haber matado a Cristo, ¿no?, a los que le oían. Y dice el 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ven, se espantaron. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vean, este don es la misma promesa del Padre, es lo mismo que ser lleno del Espíritu Santo, lo mismo que ser bautizado con el Espíritu Santo. Y les dice en el 39, porque para vosotros es la promesa. Dice, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí habla del llamamiento eficaz. Entonces, todos aquellos que son llamados por Dios, reciben el don del Espíritu Santo. La palabra don, acuérdense, quiere decir un regalo. Entonces, la promesa, el bautismo y el don son la misma cosa. Todos los que creen en Cristo, los que se arrepienten de sus pecados, tienen ese don, tienen esa promesa, tienen el Espíritu Santo. Pero los que yo mencionaba antes suponen que el bautismo con el Espíritu Santo es para personas muy espirituales. Es que ellos creen en la teoría del creyente carnal. Dice, solamente los que son muy espirituales son los que tienen el Espíritu Santo. Están muy equivocados. Vean cuántos errores pueden surgir de la mala interpretación de un texto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Tenemos que cumplir con algún requisito? No. El Espíritu Santo es un regalo. No hicimos nada para merecerlo. Simplemente tú crees en Cristo, te arrepientes de tus pecados y ya tienes el Espíritu Santo. Hay algunos que piensan que hay cristianos normales y hay cristianos muy especiales, cristianos muy o supercristianos. No hay supercristianos. Entonces, no hay tal cosa como un segundo nivel de experiencia. El Espíritu Santo se da a todos los que creen. Vean 1 Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios 6, 19. Vean lo que les dice Pablo a los creyentes de Corinto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vean lo que les dice. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo está en todos los creyentes. Esta palabra no se aplica a los inconversos. El cuerpo de los inconversos no es templo del Espíritu Santo. Entonces, este versículo da a entender claramente que el Espíritu Santo está en todos los creyentes. Y vean también en Romanos, capítulo 8.
Romanos 8:11. Vean, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vean la palabra mora. La palabra mora quiere decir que habita de una manera permanente. El Espíritu Santo mora en los creyentes y no va y viene, lo veíamos el otro día, ¿se acuerdan? Sino que ahí está. A veces no sentimos su influencia, a veces sentimos como si no estuviera el Espíritu Santo con nosotros, pero no es posible. El Espíritu Santo no puede abandonar a un creyente verdadero. Cometí un error en tomarme un café. Ahí tengo el azúcar en la garganta. Vean 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vean, 2 veces se está la palabra mora en este capítulo. Hay muchos versículos de este tipo. Entonces, para que una persona tenga el Espíritu Santo, todo lo que se necesita es una fe salvadora, aunque sea pequeñita. Somos salvos no por la cantidad de nuestra fe, sino por la calidad. O sea, la fe salvadora es un don de Dios. Y si tú tienes esa fe, aunque sea pequeñita, ya eres salvo. El otro día yo estaba platicando con una mujer que me decía, dice, ay hermano, dice, yo a veces dudo de mi salvación. Dice, a veces siento que soy salva, a veces siento que no. Dice, ¿cómo puedo yo estar segura? Le digo, mire, si usted persevera en luchar contra el pecado, si usted se acostumbra a obedecer a Dios, va a llegar el momento que usted ya no va a dudar. O sea, lo que nos hace dudar de nuestra salvación es nuestra desobediencia. Si hacemos cosas malas, ¿cómo vamos a sentirnos seguros? Pero cuando nos acostumbramos a obedecer, perseveramos en la lectura, en la oración, en la asistencia a los cultos, nuestra fe va creciendo poco a poco. Cuando una persona llega a estar bien segura de su salvación, entonces cuando le dan ganas de cantar y de bailar, dicen, ¿es posible que Dios me haya perdonado todos mis pecados? Entendemos que sí. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos perdone? Hay algunos que dicen, no, si tú quieres estar seguro que Dios te ha perdonado, tienes que dejar todo pecado. Pero entonces, tenemos que ser perfectos. Para poder saber que somos salvos, pues entonces, ¿quién podría ser salvo? Nadie es perfecto. Vean Hechos capítulo 11. ¿Dónde está cuando Pedro fue a la casa de Cornelio? Vean 10, Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué se quedaron atónitos? Porque ellos pensaban que el Espíritu Santo era nada más para ellos, los judíos. Ellos veían con malos ojos a los gentiles. Dice, ¿cómo? Entonces también el Espíritu Santo es para los gentiles. Y dice el 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, o sea que glorificaban a Dios. Vean, de aquí se agarran algunos para decir que una persona cuando es bautizada con el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Entonces, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, ¿tiene que hablar en lenguas? No puede ser. Incluso hay textos que hablan, dice, ¿hablan todos lenguas? No. En aquel tiempo no todos hablaban lenguas, eran unos cuantos. Entonces, ¿los que no hablaban en lenguas qué? ¿No eran creyentes?
¿por qué Pedro y los que estaban ahí hablaron en lenguas? ¿Saben por qué? Las lenguas eran una señal para los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de las lenguas Dios les decía, miren, estas personas que están hablando en lenguas, quiere decir que yo ya las he aceptado en mi reino. O sea, era para convencer a los judíos. No era para convencer a los gentiles, era para convencer a los judíos. Entonces, cuando ustedes lean en Hechos que el Espíritu Santo caía sobre un grupo de personas que hablaban en lenguas, siempre eran gentiles. Y hablaban en lenguas para convencer a los judíos. Bueno, entonces, cuando ustedes lean allí en Hechos, donde Cristo envía su Espíritu Santo, hay un contraste con el bautismo de agua de Juan. Cuando Juan el Bautista bautizaba, nadie hablaba en lenguas. Nadie era bautizado con el Espíritu Santo. Juan les dijo, yo los bautizo nada más con agua. Dice, pero aquel que viene detrás de mí, dice, los bautizará con el Espíritu Santo. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. Cristo es el más grande de todos los profetas del Nuevo Testamento. Joel había dicho que el bautismo con el Espíritu Santo sería una bendición diferente a todas las bendiciones espirituales del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no se movió después de Pentecostés para acá. El Espíritu Santo siempre ha estado manifestándose en este mundo. El Espíritu Santo obró en la creación. La creación fue obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, después de Pentecostés para acá, el Espíritu Santo se ha manifestado de una manera como no se manifestaba antes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos esta bendición del Espíritu Santo, como no la tuvieron los creyentes del Antiguo Testamento, eso nos confiere a nosotros una grande responsabilidad. El Espíritu Santo moró primero en el tabernáculo que levantó Salomón. Recuerden que una nube lo llenó, lo cubrió. Después, con el paso de los años, el Espíritu Santo, en forma de nube, llenó el templo que levantó Salomón. Igual simbolizaba la presencia del Espíritu Santo. Vean, primero el tabernáculo, luego el templo y luego el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue algo que ocurrió que nunca había ocurrido, algo diferente. Pero hay algunos que piensan que todas las iglesias cristianas de hoy deberíamos de reunirnos para orar y de pedir que el fuego del cielo descienda sobre nosotros. Que Dios nos bautice con su Espíritu Santo. Está mal eso, eso no es bíblico. Todas las iglesias cristianas verdaderas ya son bautizadas con el Espíritu Santo, individualmente y colectivamente. Entonces, lo que ocurrió el día de Pentecostés es un suceso irrepetible. No debemos esperar que ocurra en todas las iglesias. Vean Juan 14. Juan 14, 16. Habla Jesús. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, ven, ese es el consolador, el Espíritu de verdad. ¿Cómo nos consuela Dios? Con su palabra, con la palabra de verdad. ¿Sí? Y dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, dice, porque mora con vosotros. Vean lo que dice. Esto lo dijo antes de que soplara y antes del día de Pentecostés, obviamente. Dice, el Espíritu que dice que mora con vosotros. Entonces, los creyentes, antes del día de Pentecostés, ya tenían el Espíritu morando con ellos. Tienen Juan 14. Vean lo que dice el versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores, dice, porque yo voy al Padre. Vean lo que dice aquí. Las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. Dicen los pentecostales,
los carismáticos, asambleas de Dios, etc., dicen que estas obras mayores se refieren a milagros. ¿Es cierto eso? Los cristianos hoy debiéramos hacer milagros basándonos en este texto. No. Entonces, ¿a qué se refería Jesús? Si no se refería a milagros. Vean, ¿quién puede hacer milagros mayores que los de Cristo? Cristo resucitó muertos. ¿Quién lo ha hecho? Cristo calmó la tempestad en el mar, sanó a los paralíticos, a los cojos, sanó al ciego de nacimiento, convirtió el agua en vino, multiplicó panes y peces. ¿Quién puede hacer milagros mayores que esos? No ha habido nadie. Pero vean, después de que derramó Cristo su Espíritu Santo, empezó a hacer mayores obras a través de los creyentes. Vean, por ejemplo, el caso de Pedro. El día de Pentecostés se convirtieron 3,000, ¿sí o no? Vean, fueron convertidos esos 3,000. Ahora, ¿cuándo Cristo predicando hizo que se convirtieran 3,000? Nunca. Nunca. Otra cosa, Cristo sanó muchos enfermos, pero no los salvó a todos, salvó a algunos cuantos. ¿Qué es más importante? ¿Sanar a un enfermo o salvar a un pecador? ¿Qué es más importante? Entonces, salvar a un pecador es más importante que sanar a un enfermo. Entonces, salvar a un pecador es una obra mayor que sanarlo. Acuérdense de aquellos 10 leprosos que sanó Cristo. Solamente uno regresó a darle gracias. ¿Qué quiere decir? ¿Que los otros 9 no fueron salvos? Así de sencillo. Spurgeon habla en su autobiografía que él vio en un año, 1860 y tantos, 70 y tantos, en un año vio 1,000 convertidos. Cristo nunca vio eso, ni en un año. ¿Cuántos convertidos había cuando Cristo murió? Había bien poquito. En el aposento alto estaban 120. Los que recibieron el Espíritu Santo fueron 120. Entonces los discípulos hicieron obras mayores que Cristo. John Whitfield vio miles y miles de creyentes bajo su ministerio. Esas fueron las obras mayores. Cuando una persona es salvada, cuando una persona es perdonada de sus pecados, ha ocurrido un milagro más grande que la sanidad física de una persona. Hay personas que están enfermas, que suspiran por ser sanas de su enfermedad, enfermedades incurables. Pero ¿de qué serviría que una persona suspirara por ser sana de su enfermedad y no suspirara por ser salva? Lo que nosotros queremos es que la gente busque la salud de su alma, no la salud de su cuerpo. Yo una vez conocí a un hombre que yo le mencionaba que ya no existían ahora milagros como en tiempos de Cristo. Y se enojó. No, dice, estás mal, dice. Yo doy testimonio, fíjese lo que me dijo. Yo doy testimonio de que Cristo sana todavía, dice, porque a mí me sanó. ¿Pero qué creen? Era borracho. Le digo, que te sanó, ¿y de qué sirve que te haya sanado? Andas de borracho. Vean, hay católicos que tienen hijos muy enfermos y que van con la Virgen de Guadalupe a pedirle la salud de su hijo y sanan. Dios tiene misericordia de la gente ni se fija en la religión que tenga la persona. Vayan ustedes a Chalma, ahí hay testimonios de muchas personas que sanaron. Ahí ven ustedes brazos de oro, piernas de plata, de personas que Dios los sanó, que de una tromboflebitis y que de quién sabe cuántas enfermedades. Dios los sana. Pero ¿de qué sirve que los sane si no los salva? Son personas que le dan más importancia al aspecto físico que al espiritual. Cristo mandó a sus discípulos, a los apóstoles, a hacer milagros. Vean, todos los apóstoles sanaron enfermos. Pero nada más los apóstoles. Nosotros no sanamos a ningún enfermo. A nosotros Cristo nos ha mandado a predicar, no nos ha mandado a sanar enfermos. Y si predicando la verdad una persona se convierte, ese es un milagro más grande que si lo sanáramos de una enfermedad. Debemos orar por un avivamiento, sí. Pero lo que queremos en un avivamiento es ver a la gente que su corazón se ablanda, que deja su pecado y que se convierta. Entonces, todos los que dicen, Señor, mándanos un avivamiento, queremos fuego,
que descienda del cielo y que podamos hacer milagros como en la iglesia primitiva. No saben lo que dicen. Porque hay personas que quieren hacer milagros. ¿Saben por qué? Ahí hay gato encerrado. Una persona que hace énfasis en querer tener un don, como sanar enfermos, ¿por qué quiere eso? Yo creo que ahí hay soberbia, porque han de pensar, si yo sano enfermos, muchos se van a convertir, van a hacer cola aquí los enfermos, y muchos se van a salvar, y pues yo voy a ser famoso, y pues a lo mejor te voy a tener mucho dinero. Pero no es que en realidad les importen las almas. ¿De qué serviría que una persona quisiera tener el don de sanidad y esa persona ni siquiera convertida es? Lo que esa persona debería de buscar primero es su salvación. Tal vez hay algunos de ellos que sean sinceros y que quieran ser útiles a sus semejantes, pero ¿será? Hay algunas iglesias pentecostales que si no lo dicen abiertamente, lo insinúan, que un creyente que no es bautizado con el Espíritu Santo es un cristiano mediocre. O sea, son cristianos de segunda. Y los que son bautizados con el Espíritu Santo son cristianos de primera. Eso no es bíblico. A esas personas no les importa la santidad. Si nosotros les hablamos a unos de ellos que estamos luchando contra el pecado, van a decir, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Eso con qué se come? No entienden eso. Escuchen, todos los cristianos luchamos contra el pecado. Todos. Pero ellos no luchan. ¿Qué clase de cristianos son? Para ellos todo es coser y cantar. Todo es maravilloso según ellos. Van a las alabanzas, les encantan las alabanzas y salen de ahí hasta bien felices. Pero no es el Espíritu Santo el que les hace sentir felices. Es la carne. ¿Cómo podemos saber si esas personas dicen la verdad? Vean, el Espíritu Santo se llama santo porque promueve la santidad. El Espíritu Santo es experto en eso. Vean Efesios capítulo 1. Efesios 1, 4. Aquí habla de la elección, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Vean, los escogidos son escogidos para ser santos, no por serlo, sino para serlo. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo, te apartarás del pecado. Eso quiere decir la palabra santo, un hombre apartado del pecado. Pero si tú vives en pecado, entonces tú no eres escogido. No puedes decir que lo eres. Entonces, los que se preocupan por los dones espirituales, pero no se preocupan por la santidad, entonces, eso es muy sospechoso. Algunos carismáticos hablan de éxtasis, hablan de experiencias místicas, pero no hablan de santidad. Parece como si nunca tuvieran lucha. El Espíritu Santo, vean, cuando cayó el día de Pentecostés, los que estaban ahí, dice, se compungieron de corazón. El Espíritu Santo nos hace sentir pecadores. Nos hace sentir que hemos ofendido a un Dios santo. Entonces el Espíritu Santo nos provoca la tristeza primero. Y ya después que nos sentimos tristes, nos arrepentimos, Dios nos perdona y estamos contentos. Pero primero tristes y luego contentos. El Espíritu Santo primero nos hace sentir mal y luego nos hace sentir bien. Pero eso de que salen ahí tan contentos y que andan alabando a Dios, está medio raro. El Espíritu Santo nos convence de pecado, quebranta nuestro corazón, nos humilla. Llegamos a ver nuestros pecados como enormes, nos derriba por los suelos. ¿Se acuerdan de Lot? Hay una parte, no recuerdo si está en Judas o en Santiago, que dice que Lot afligía su alma viendo la nefanda actitud de los malvados. Lot cometió el error de irse a meter a Sodoma.
ahí rodeado de pecadores. Tal vez quería influir en ellos, pero no lo logró. Lot afligía su alma. ¿Qué quiere decir? Incluso puede querer decir que ayunaba por los sodomitas. ¿Y qué se ganó? Nada. Si vemos el pecado de la gente que nos rodea, estamos contentos porque hemos sido salvados. Pero de todos modos nos sentimos tristes porque la gente no se convierte. Hay algunos que comparan el gozo del Espíritu Santo a un viaje con drogas. La droga hace que el marihuano, el cocainómano, se ponga feliz. Pero ese es el gozo del Espíritu Santo. Algo parecido así, nos desconecta de la realidad. El Espíritu Santo, escuchen, no nos desconecta de la realidad. El Espíritu Santo nos enseña a vivir una vida santa. El Espíritu Santo nos va limpiando de egoísmo poco a poco, de soberbia. El Espíritu Santo nos hace ubicar nuestro pecado y nos capacita para matarlo, para mortificarlo. El Espíritu Santo nos da deseos de ser santos, no de ser felices. Si somos santos, seremos felices. Pero el objetivo primario no es el de ser felices. Noten otra cosa. El Espíritu Santo se llama el Espíritu de verdad. Vean Juan 14. Juan 14. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Vean cómo le llama Jesús al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y vean capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Ven otra vez aquí le llama el Espíritu de verdad. Y vean en el capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, vean, 3 veces se le llama aquí el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo promueve la verdad. Escuchen, en los lugares donde predican mentiras, ahí no está el Espíritu Santo. El sacerdote católico, al dar su homilía, abre la Biblia. ¿Pero va a predicar la verdad? Lo que está diciendo ese sacerdote es mentira. Entonces, ¿cómo podrá el Espíritu Santo estar ahí? Vean Hechos capítulo 2. Hechos 2:42. Eso ocurrió el día de Pentecostés también, cuando después de que terminó su sermón Pedro. Dice 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ven lo que dice. Perseveraban en la doctrina. ¿Qué quiere decir doctrina? La enseñanza. O sea que no solamente escucharon el Evangelio el día de Pentecostés, no, todos los días estaban oyendo la doctrina. Ahí se demuestra cuando una persona recibe la verdad, cuando persevera en ella. Hay personas, escuchen, que cuando estamos tocando temas doctrinales les da sueño. Hay personas que cuando escuchan la aplicación práctica despiertan, pero la doctrina les aburre, les da sueño. Se ponen a leer la Biblia, no la entienden y les da sueño. Y si la predicación se alarga un poco, dice, ay, ya quiero sacar a este predicador, ya quiero irme a mi casa, porque la predicación les aburre, la doctrina no les gusta. Su corazón se opone a la doctrina. Yo quiero que me digan lo que tengo que hacer, no soy un niño para que me estén enseñando. Díganme qué hago y lo voy a hacer. No, ahí hay gato encerrado. Es más, hay algunos que dicen, no importa lo que tú creas, lo que importa es lo que tú hagas. Vean, eso se oye muy bonito. ¿Sí? Hubo un cantante que decía, el amor es un verbo, no es un sustantivo. Tan loco. Antes de que ser verbo, tiene que ser un sustantivo. El amor es el sustantivo, el amar es el verbo. Pero tú no puedes amar si no crees en el amor de Dios. ¿Me explico?
Tú no puedes obedecer lo que no has creído, lo que no has entendido, lo que no has recibido en tu corazón. No puedes. Hay muchos que dicen que están unidos. En las iglesias pentecostales les gusta hacer confraternidades, convivios, retiros, etc. Dicen que están unidos. Sin verdad no hay unidad. En una iglesia donde no se cree la verdad no puede haber unidad. El Espíritu promueve la verdad, fomenta la verdad, hace que tú creas en la verdad y que la recibas en tu corazón. Y es entonces cuando la unidad puede existir. Hay iglesias pentecostales donde la gente no se habla. En serio, donde la gente no se habla. ¿Qué clase de Espíritu Santo hay ahí? Dicen ellos que las lenguas los edifican. ¿Cómo los van a edificar? Los llenan de soberbia. Dicen, no, dice, yo hablo en lenguas. Dice, tú no. Como diciendo, yo soy mejor que tú. Y nos critican que porque nuestros cultos son fríos. Dicen, no, deberías ir a mi iglesia para que vean que ahí sí hay alabanza guiada por el Espíritu Santo. No entienden. Vean Juan capítulo 6. Juan 6, 63. Habla Jesús. El Espíritu es el que da vida. Y aquí en esta traducción que tengo está con minúscula, pero debe ser con mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vean, las palabras verdaderas dan vida. Es la doctrina sana, la sana doctrina. Las mentiras matan. La verdad da vida, la mentira mata. Entonces, la obra vivificante, vivificadora del Espíritu Santo está ligada a la verdad. Una persona inconversa entra, escucha el Evangelio y ahí sentado en su silla pueden hacer de nuevo. La palabra obra en su corazón y ya ocurrió el milagro. Vean Juan capítulo 4. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Vean, en espíritu y en verdad. O sea, si tú dices que estás en el espíritu, tienes que estar en la verdad. No puedes desligar la verdad del espíritu. Los que dicen que sienten la presencia de Dios en la alabanza, que están cantando con tanto gozo, puede ser puro emocionalismo. El emocionalismo no es promovido por el Espíritu Santo. No estoy diciendo que en sí las emociones no participan en la adoración, porque no es así. Por ejemplo, el otro día les comentaba, creo, ¿no? En las iglesias pentecostales acostumbran gritar, aleluya, amén. ¿Es malo que lo hagan? Vean, en un sentido no. Por ejemplo, si ustedes escuchan una verdad que atrapa su corazón y ustedes gritan aleluya, pues qué bueno, no es más malo que lo griten. ¿Qué quiere decir aleluya? Pues alaben a Jehová, está bien, no hay ningún problema. Pero cualquier hipócrita puede gritar aleluya. Ahí está el problema. En algunas iglesias, los que más fuerte gritan aleluya son los mejores cristianos. No, ese no gritó aleluya, ese está mal. Puro emocionalismo, y esa no es adoración. Creen que están adorando a Dios, pero no lo están adorando en verdad. Vean 1 Juan 4. Juan 4:1. Amados, no creáis todo espíritu, a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? En aquel tiempo abundaban los docetistas. Los docetistas creían que Cristo
había tenido la apariencia de hombre, pero que no era hombre. ¿Sí? La palabra docetismo se deriva de la palabra doqueo, que quiere decir apariencia. Decían, Cristo tenía la apariencia de hombre, pero él no era un hombre. Pero escuchen, si Cristo no hubiera sido un hombre, no hubiera muerto en la cruz. Entonces ellos negaban la humanidad de Cristo y enfatizaban la deidad. Por eso dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces los docetistas que abundaban, ellos no eran de Dios, pero creían ser espirituales. Entonces por eso debemos probar los espíritus. ¿Sí? Dice, probad los espíritus y son de Dios. Esas personas que bailan y cantan al ritmo del rock cristiano, de la cumbia cristiana, no son promovidos esas cosas por el Espíritu Santo. No estamos en contra de las experiencias, porque las experiencias tienen su lugar. Por ejemplo, si ustedes están leyendo la Biblia, yo me acuerdo que en una ocasión estaba viendo un amigo que estaba leyendo la Biblia, lo estaba observando, ¿no? ¿Y qué creen que hizo de repente? Algo que leyó le emocionó tanto que hizo así. Y yo me quedé pensando, ¿por qué le hizo así? Pues porque entendió algo. ¿Sí? Hay ocasiones que vamos caminando por la calle y vamos pensando en un texto y de repente nos emociona el pensar en aquel texto. Pero vean, esas emociones surgen del entendimiento de la verdad, no del entendimiento de la mentira. Entonces debemos predicar la verdad porque el Espíritu promueve la verdad. Hay muchos falsos maestros que la gente los escucha hablar y piensan que les están enseñando la verdad. No saben discernir entre la verdad y el error. Se tragan tanto lo uno como lo otro. Entonces debemos luchar por la verdad. Si tenemos el Espíritu de verdad, debemos de promover la verdad, fomentar la verdad, contender ardientemente por la fe una vez dado a los santos, como dijo Judas. Una sola vez. Vean, aquí está la verdad. No hay más verdades. El Espíritu Santo quiere enseñarnos la verdad, quiere santificarnos. Somos santificados por medio de la verdad. El que más lee, el que más medita, el que más escudriña, el que más obedece, es el que más entiende. Por eso es que hay creyentes que crecen rápido. Hay otros que se quedan estancados, porque no leen, no escudriñan, no obedecen. Cuando resistimos la santificación, contristamos al Espíritu Santo. Cuando descuidamos la verdad, cuando nos conformamos con lo mínimo. Ustedes vienen el domingo aquí y abren su Biblia, y entre semanas no. El Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado, pero si no leemos, pues entonces quiere decir que nuestro pecado no nos importa. Que Dios nos humille, que Dios nos haga entender y nos haga desear más de ser llenos de su Espíritu, que Dios nos capacite para obedecerle y servirle. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Úsala para gloria de tu nombre. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a participar el día de hoy de la Santa Cena apropiadamente, como debe ser. Oh Dios, límpianos de nuestras inmundicias y enséñanos a amarte y a servirte con todo nuestro corazón. Gracias por tu palabra, que no vuelva vacía. En el nombre de Cristo.